Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 21. ¿Verdad? La gran tribulación, ¿verdad? Mientras la iglesia es llevada, mientras la iglesia es guardada, aquí en la tierra hay una gran tribulación, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque habrá entonces gran ¿qué? La cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Vamos a orar para que el Señor sea hablándonos a través de su palabra. Gracias, bendito Dios de gloria. Gracias, Padre Santo, venimos delante de su presencia, Señor, dándole gloria, honra y alabanza, Padre Santo, bendiciendo y glorificando tu nombre, Padre Santo, dándote la gloria, la honra y la alabanza, Padre Santo. Gracias te doy, Señor, por cada uno de los presentes, Padre de la gloria. Bendígalos, Padre Santo, de una manera especial, Padre de la gloria. Le pedimos, Señor, que en esta mañana, Padre Santo, sea usted, Señor, hablando, Señor, a nuestras vidas, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, le adoramos, le bendecimos y le glorificamos, Padre Santo. Sea usted, Señor, poniendo esas palabras en mis labios, Padre Santo, que ninguna palabra corrompida salga de ellos, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Mire lo que dice el Señor hablando, puede sentarse, ¿no? Dice, porque habrá entonces una gran ¿qué? Tribulación. Después del arrebatamiento de la iglesia sabemos que viene caos a esta tierra, ¿verdad? Dice que, ¿se acuerdan que el periodo de la gran tribulación dice que abarca 7 años? Son 3 años y medio de ¿qué? De paz, de una falsa paz. ¿Verdad? Eso lo vemos eso está en Apocalipsis capítulo 1, capítulo 6, versículo 1 y 2, ¿verdad? Donde dice que son la apertura de los sellos, ¿verdad? Que dice que venía un jinete blanco, en un caballo blanco, perdón, y dice que venía con un arco, pero venía sin armas. Cuando dice que trae sin armas, quiere decir que viene a desarmar a este mundo y viene a poner ¿qué? Paz. Supuestamente es una paz engañosa, ¿verdad? Por eso dice, la gran tribulación está en medio de lo que es el arrebatamiento y la segunda venida del Señor. Por eso dice el anticristo, dice la aparición del anticristo 6.1, donde dice que viene ¿qué? Montado en un caballo blanco con arco, pero no trae armas. Mire, son 3 años y medio. Mire lo que dice el libro de Daniel capítulo 9, versículo 27. Mucha gente dice que la iglesia tiene que pasar la gran tribulación, imagínense, hermano. ¿Lo tenemos? Sí. Dice, por la otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, ¿qué hará? Y la ofrenda. Después, con la mansedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Recuérdese que una semana, ¿qué viene siendo? Son 7 días, ¿verdad? Recuérdese, pero aquí cada día significa un año. Entonces son 7 años, son 3 años y medio que al pueblo de Israel se le va a permitir ofrecer los sacrificios como en el Antiguo Testamento. Por eso dice que va a cesar la ofrenda y el sacrificio. ¿Por qué? Porque va a estar en el templo. Va a haber el sacrificio que había antes, que el pueblo de Israel hacía antes en el Antiguo Testamento, en el templo. Pero cuando este personaje se ha descubierto, que es un falso, por eso le llama anticristo, que quiere decir que viene antes que el verdadero Mesías, que el verdadero Cristo. ¿Sí? Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado, dice anticristo, cuando el mismo Señor lo dijo, ¿verdad? No vayas cuando digan a yo soy el Cristo, yo soy esto, porque no es todavía. El Señor nos advirtió, dice.
el anticristo gobernador durante este periodo de 7 años. Son 3 años y medio de paz, donde va a haber sacrificio, donde va a haber la ofrenda, lo que había antes, pero cuando se ha descubierto es cuando empieza ¿qué? La persecución. Es cuando empiezan a perseguir al pueblo de Israel, porque dice que se le dio autoridad, ¿verdad?, sobre los santos y los venció, dice. 3 años y medio de gran tribulación, imagínense, ¿verdad? Por eso le digo, nosotros no la vamos a pasar. Mucha gente dice que, bueno, yo no sé, yo he oído varios, ¿verdad? Pero dicen que la iglesia tiene que pasar la gran tribulación. Yo no lo creo. La palabra nos dice que nosotros vamos a pasar una leve, pero no es la gran tribulación, no es comparado a lo que va a venir en este tiempo, de que cuando la iglesia sea arrebatada, vienen cosas bien tremendas. Por eso dice, aparece el anticristo, viene con una paz mundial, que supuestamente él es el Mesías, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede durante la gran tribulación? Mire lo que dice Sinfonías capítulo 1 versículo 15. Sinfonías, ahí sí, adelantito de Habacuc, antes de Zacarías. Es que esos libros tan difíciles, ¿verdad? Bueno, se lo voy a leer, capítulo 1, versículo 15, ¿verdad? 14 dice, cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día nublado de entenebramiento, día de trompeta. Mire lo que es ese día. Porque ese día es la ira de Jehová, día de trompeta y de algazará sobre las ciudades fortificadas y sobre altas torres. ¿Qué hicieron? Dice, cercano está el día de Jehová. Grande de Jehová, cercano y muy próximo. Y es amarga. Porque hemos hablado que cuando la iglesia sea arrebatada, no crea que va a quedar en completa paz este mundo. Va a quedar en un caos bien tremendo. Porque dice que el arrebatamiento de la iglesia está anunciado ¿con qué? Con un gran terremoto. Pero aquí nos dice que es ira de Jehová, por eso dice descripción de los acontecimientos de la gran tribulación. ¿Con qué empieza? Con la ira del Señor, ¿verdad? Porque dice cercano está el día grande. Cercano está. ¿Qué quiere decir? Que ya no lo están anunciando de que el Señor ya está a las puertas. De que cuando la iglesia sea llevada va a ser un caos, va a haber grande destrucción sobre esta tierra. Va a haber incendios, va a haber de todo, va a haber muertos por donde sea. Sí, eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque empieza la ira del Señor sobre esta tierra. Pero por eso tiene que guardar ¿qué? Tiene que guardar su trigo, tiene que guardar su iglesia. ¿Verdad? Por eso es que nosotros tenemos que entender que usted y yo tenemos que ser trigo. Tenemos que ser trigo, porque hoy en día todos queremos ser paja, pero nadie queremos ser trigo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser trigo. ¿Por qué? Porque el trigo es sacudido. Dice la palabra del Señor que Él enviará ¿qué? A sus segadores a recoger su trigo. Para guardarnos ¿de qué? De este día del Señor. Para guardarnos del día que se acerca. Por eso dice día de trompeta, imagínense. Es cuando la trompeta, cuando el Señor con voz de mando va a llegar y vámonos, nos va a decir. Los que estemos preparados, o los que nos hayamos preparado para escuchar ese día la voz del Señor, para que nos diga sube, para que nos mande llamar, ¿verdad? ¿Para qué? Para no pasar esto que va a suceder dentro de la gran tribulación en ese lapso de 7 años. Imagínese que oiga usted a alguien que le diga que nosotros vamos a pasar la gran tribulación. ¿Se imagina usted 20, 30 años dentro del evangelio guardándose para irnos con el Señor, y todavía que le digan que uno va a pasar esto?
¿Esto es para quién? Dice que para castigar. Aquí dice. Atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. ¿A quién viene el castigo? Para los pecadores, vamos a decirlo, para los desobedientes, ¿verdad? Para los que pecaron contra Jehová, dice, andarán como ciegos porque pecaron con Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo. Mire qué va a pasar. Recuerde que en el libro de Ezequiel dice la Biblia cuánto tiempo van a andar limpiando la tierra. Son 6 meses recogiendo los muertos. Es que en la gran tribulación se van a ver cosas bien tremendas. En la gran tribulación se van a ver cosas que nosotros pidámosle a Dios no quedarnos en esta tierra. Pidámosle a Dios no quedarnos en esta tierra. Porque le aseguro que mucha gente, que Dios no lo quiera, ¿verdad? Mucha gente que estuvo en las iglesias y que estuvo en las iglesias ese día, yo pienso que hasta se van a andar suicidando. No, yo me refiero cuando sea el rapto. Cuando sea después del rapto, cuando vean que la iglesia fue levantada, mucha gente, yo pienso, que creía en el Señor, se va a andar suicidando porque se quedó. Por eso es que nosotros tenemos que anhelar. Sabemos que viene una gran tribulación, sabemos que viene castigo para esta tierra, sabemos que vienen los juicios de Dios sobre esta tierra. ¿Sí? ¿Qué dice? Día de Jehová, el día grande se acerca para castigar a los que pecaron. Mire lo que dice otro, esa es la ira de Dios. Mire el día del juicio, Apocalipsis 14. A ese sí lo van a encontrar rápido. Apocalipsis 14, 6 y 7 dice. Dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Para qué? A todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué viene en la gran tribulación? ¿El juicio de quién? De Dios. Porque dice, vi volar en medio del cielo otro ángel que venía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de quién? De la tierra. Algunos piensan que esta es una última apelación mundial a todas las personas para que reconozcan al único Dios verdadero. Por eso es que nada va a haber excusa. Ahora en día, con la tecnología que hay, donde quiera se está predicando el evangelio. Donde quiera se está predicando. Por eso dice que se tiene que predicar en todo rincón, en toda la faz de la tierra, ¿verdad? Ahora con la tecnología, a donde quiera puede llegar usted en cuestión, no va a prender el teléfono y usted llega a cualquier parte del mundo. ¿Sí? Por eso dice que se tiene que predicar. ¿Por qué? Porque viene ¿qué? El día del juicio. En la gran tribulación viene juicio sobre de Dios a quién. Por eso dice, diciendo una gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Va a llegar la hora del juicio. Va a llegar. Es como con una persona, ¿verdad?, que la acusan de una cosa y va a dar a la cárcel. Muchas de las veces, ¿cuánto tarda el juicio? Pueden pasar años, así como pueden pasar meses, pueden pasar días, pero nunca es próximo. Siempre toman un tiempo de juicio. ¿Por qué? Porque tienen que investigar, tienen que saber todo hasta que les llega el día del juicio, el día que lo tienen que sentenciar. Entonces para nosotros es lo mismo, pero ¿qué es lo que tiene que estar haciendo la iglesia por mientras? Dice, ve el ángel que tenía el evangelio para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Recuerde que Mateo nos dijo, ¿verdad? Vayan por todo el mundo y hagan ¿qué? Discípulos, enseñándoles
haciendo discípulos. Es lo mismo lo que está pasando ahorita. Antes de que venga el juicio del Señor, nosotros tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque mucha gente no va a tener pretextos. Mucha gente, aunque usted se sienta triste, usted se desanime, cuando sale a evangelizar o le habla a la gente, usted no se preocupe, porque usted, esa palabra que usted le dio a esa persona en aquel día del juicio, no va a tener excusa. Porque le van a decir: no, mira, tal persona, tal día, tales horas, en tal lugar, te habló de mí. Sí, pero ahora queremos salir a las calles y queremos que el Señor ya las traiga. No, recuérdese que el Espíritu Santo es el que hace la obra. Su trabajo nada más es el presentarles al único que los puede salvar, al único que los puede libertar, al único que los puede sanar. Ese es el trabajo de la iglesia. Por eso dice de predicar el evangelio, de ir a presentarles a aquel que lo salvó usted. Por eso dice dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Eso es lo importante, que lo podamos dar de gracia antes de que venga el día del juicio. Porque imagínese usted y yo 20, 30 años en el evangelio y en ese caminar a ninguna alma le hablamos. Qué tristeza, ¿verdad? Sí, nos van a llamar siervos inútiles. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo. Ese es el trabajo. Aunque sea una, háblele diaria. Pero no, ¿cuántos años tenemos y a cuántas le hemos hablado? Ya se enojaron. No, es que es para ponernos a meditarlo, hermano. Es que ese es el trabajo de la iglesia. Ese es el trabajo. Yo le decía anoche que los dones no lo van a llevar al cielo. Lo que lo va a llevar al cielo son los frutos. Los dones no. Porque recuerde que aquellos cuando llegaron allá con el Señor tenían los dones y no entraron. ¿Por qué? Porque faltaron los frutos. Día de juicio. Número 3, día de indignación. Isaías 26, capítulo 26. Capítulo 26, versículo 21, 20 y 21. Dice la palabra del Señor: andar, pueblo mío, entra entre ¿qué? Cierra ¿qué? Tus puertas. Y escóndete ¿qué? Por un momento, en tanto que pasa ¿qué? Entra en tu aposento. ¿Dónde nos va a guardar el Señor? En el aposento alto. Y recuerde que el pueblo de Israel fue guardado mientras pasaba ¿qué? La indignación, ¿verdad? Mientras pasaba ¿qué? El espíritu de muerte, sobre todo primogénito. Ahora Isaías nos está advirtiendo a nosotros que nosotros tenemos que entrar a ese aposento, que nos tenemos que guardar. ¿Por qué? Por un poco de tiempo. Que tenemos que estar guardados. ¿Y dónde nos vamos a guardar? Cuando nosotros seamos llevados a las bodas del Cordero, cuando el Señor nos recoja en sus agares, en el lugar donde Él va a guardar su trigo. Ahí es donde nosotros nos vamos a guardar. ¿Por qué? Porque la iglesia se va, la iglesia nos vamos por un cierto tiempo. Después de los 7 años que regresa la iglesia a un reino milenial juntamente con Jesucristo. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que estar guardados por un tiempo. Mientras pasa ¿qué? La indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad. ¿A quién va a castigar otra vez? A los moradores. Allá les dijo pecadores, ahora ya les dijo aquí por su maldad. Por eso dice que aún dice que ellos van a ver y no se va a arrepentir. La gente dice que todavía va a seguir blasfemando contra el Señor.
No se van a arrepentir, dice, porque su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá más a sus muertos. Pero dice que la iglesia dice, andar pueblo mío, entra. Mire, nos está haciendo un llamado en el libro de Isaías a que nosotros tenemos que entrar. Recuerde que ayer se hablaba de que Cristo viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Pero nosotros tenemos que procurar por entrar ¿por dónde? Por la puerta angosta. Nosotros tenemos que entrar por la puerta angosta. ¿Por qué? Porque viene el tiempo viene el juicio, viene la ira y viene tiempo de indignación del Señor sobre esta tierra. Ustedes que vivieron allá en su país, yo no sé, ¿verdad? Los que pasaron la guerrilla de sus países. Imagínense cómo andaban, cómo corría la gente. Nomás oían que venían los soldados y cómo andaban. Imagínense. Y no había compasión, ¿verdad? Agarraban familias completas y las mataban. ¿Cómo corría la gente? Imagínense cuando esté pasando la gran tribulación. Por eso hablábamos del capítulo 9 de Apocalipsis el día de ayer, de los demonios que van a salir. Si nosotros con cualquier cosita rara, si cuando vemos un alacrán, una araña, como brinca. O imagínense esos demonios con cola de escorpión. Torturando a la gente, dice. Y la muerte riéndose de nosotros. Bueno, de los que se queden, yo siempre salgo con eso, ¿verdad? No, de los que se queden, porque dice que va a huir, no va a haber muerte. Por eso es que nosotros, mire el llamado que está haciendo aquí el libro de Isaías, el profeta Isaías: andar pueblo mío, guárdate. Cuando hablamos de la palabra, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito. Mientras, por un momento, mientras pasa. Ese es un llamado para usted y para mí. Cuando nos dice enciérrate, quiere decir que nos debemos de guardar. Que debemos de apartarnos, debemos de estar. Por eso es que nosotros, para poder entrar, para poder estar guardados, dice que tenemos que guardarnos, tenemos que entrar en el aposento, tenemos que escondernos. Porque el Señor dijo: me voy pues a preparar morada para donde yo esté, estén también ustedes. Tiempo de indignación, tiempo de angustia. Pero la iglesia es un llamado que usted y yo nos tenemos que guardar. Nos tenemos que esconder. Tenemos que apartarnos mientras pasa todo. Número 4, mire lo que dice Jeremías capítulo 30, versículos 7. Ahí nomás denle vuelta. Jeremías capítulo 30. Versículo 7. ¿Qué dice? Mira, aquí hay: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante que tiempo de angustia para Jacob. Ahí está hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero en la gran tribulación, el que se queda, ahí entramos nosotros. Porque hay tiempo de ¿qué? De angustia. ¿Por qué? ¿De cuál día habla? Del juicio. Porque recuerde que nosotros estamos esperando el gran día ¿de quién? Del Señor. Por eso dice, mire lo que dice Daniel capítulo 12, es lo mismo. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe de esta parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, porque en aquel tiempo será libertado tu pueblo.
de todos los que se hayan escritos. ¿Dónde? Mire de lo que vamos a ser libertados, de lo que nos va a librar el Señor. Pero ¿dónde debemos estar escritos? Tenemos que tener la seguridad, ¿verdad? Porque hay una de las iglesias que le dijo: y si no, yo borraré tu nombre del libro de la vida. ¿Qué tan seguros estamos hasta estas alturas de este caminar del Señor, que su nombre esté escrito en el libro de la vida? Que el mío esté escrito en el libro de la vida. Porque ahí dice, nos va a librar. Por eso dice, de esta parte de los hijos del pueblo será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. En aquel tiempo será liberado tu pueblo. Libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Qué tan importante es que cuando abran los libros estemos usted y yo ahí. Qué tan importante es, porque aquí dice, el que no esté escrito en el libro de la vida no va a ser librado de la gran tribulación. No va a ser librado, porque aquí mismo dice, se levantará Miguel, el gran príncipe. Recuerda, Mateo, ¿qué dijo? Entonces habrá una gran tribulación, la cual nunca ha habido. Daniel ya lo había profetizado. A Daniel ya le había sido revelado. Porque Mateo 24 lo habla el mismo Señor, pero aquí a Daniel le es revelado. Por eso cuando nosotros vemos el libro de Daniel, Ezequiel y Apocalipsis, van juntos. Porque hay cosas que en Daniel todavía no se cumplen, en Ezequiel todavía no se cumplen y en Apocalipsis todavía no. Pero Daniel habla de la gran tribulación, habla de los 7 años, habla del libro de la vida. Moisés habló del libro de la vida, Daniel habla del libro de la vida. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, más bien dice, alegraos porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Apocalipsis dice, y fueron abiertos los libros. Cada cosa que nosotros hacemos. Y Daniel dice, se levantará y no habrá tiempo de angustia, pero van a ser librados los que estén escritos ¿dónde? Por eso es que usted y yo tenemos que asegurarnos. Tenemos que tener la seguridad y la certeza para que nos libren de este tiempo de angustia. Porque 3 años y medio va a andar viviendo bien tranquilo, bien a gusto, va a andar haciendo su vida. Pero cuando empiece la persecución, cuando empiece la marca, porque después de los 3 años y medio es cuando empieza la marca de la bestia. El pueblo judío, ¿por qué cree que se ponen los 10 mandamientos aquí? Es la marca del pueblo de Dios. Y se los pone en la mano izquierda. ¿Se acuerda que se enredan aquí? ¿Y la bestia dónde va a poner la marca? Dice que en la frente de los sacerdotes decía santidad a Jehová. Hablan de muchas cosas, de cómo es la marca. La marca dice de aquellos que no adoran. Quiere decir que son adoradores. Como los que tiene ahora Satanás, que el Señor los reprenda. Sí, estamos viendo esto de los satánicos. O sea, son adoradores de la bestia. Son adoradores. Exactamente. Ahí va a ser la diferencia. ¿Cómo va a ser la diferencia? ¿Por qué? ¿Cómo nos tipificamos nosotros la marca? Hubo un hombre que nos la enseñó en la Biblia. José no se doblegó y no se arrodilló ante nadie, aún estando en peligro de muerte. Ahí van a saber, no quieres adorar, arrodíllate al no.
Ahí van a saber si usted es adorador o no es adorador del agua. Si usted no se arrodilla, ahí le cortan la cabeza. Pero en medio de la angustia, en medio de la prueba, si se arrodilla. José fue vendido. Estaba arrodíllate, ¿y por qué? Yo nomás ante mi Dios. Llegó a Faraón y no se arrodilló. Daniel no se arrodilló. Aquellos jóvenes tampoco se arrodillaron. Mire. Y eso es lo que va a pasar. Por eso dice tiempo de angustia. Nos lo vienen profetizando lo que va a pasar en la gran tribulación desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento viene hablando. Por eso les poníamos el ejemplo ayer. El antiguo mundo fue destruido con agua. Sodoma y Gomorra, que tipifica el Nuevo Testamento, pero en este tiempo fue destruido con fuego. Por eso en el libro de Pedro dice, ¿verdad?, que nos lo dejó como ejemplo. Que no perdonó a los ángeles, no perdonó a Sodoma y Gomorra y no perdonó la generación de Noé. ¿Por qué? Porque lo dejó como ejemplo para usted y para mí. Que no vamos a, no, es que dice su palabra que Él no va a tener al pecador por inocente. Él viene con juicio, pero viene con juicio justo. Y no diga que Dios lo va a juzgar, porque no, dice la palabra que esto, por cada palabra, vamos a ser juzgados. Por esto. Por eso dice, más te vale no haberme conocido. Es terrible. Por eso le digo, mire lo que dice Isaías, procurar, escóndanse. Procuremos escondernos esos 7 años en el aposento alto. Mire lo que dice Joel capítulo 2. Ahí nomás dele vuelta. Se me olvidó. ¿Qué dice? Joel también es un libro tremendo. Tocar trompeta. ¿En dónde? Y dar alarma en mi santo monte, temblar todos los moradores de la tierra, porque viene ¿qué? Porque está ¿qué? Día de ¿qué? Y de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. ¿Qué viene ese día? Día de tinieblas y de oscuridad. Imagínense, en el día del rapto, si con tantita agua que nos cae en California se va la luz, ¿verdad? Imagínense ese día. Carros chocando contra postes, aviones cayendo contra los cables de la luz. Imagínense. Por eso dice, día de tinieblas y de oscuridad. Ese día que la gente, que las tiendas estén cerradas, la gente robando y matando. Yo no sé cómo le van a hacer a esa gente que dice que no hay gran tribulación, ¿verdad? Que no es cierto, dice. Que no creen en esto. Por eso le digo, nosotros para podernos librar de esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Daniel lo dice, va a ser librado el que está escrito en el libro de la vida. La palabra del Señor dice que sin la paz y la santidad nadie verá al Señor. El Señor dijo, no quiero ya sacrificio, obediencia quiero. Obediencia. Miren los requisitos que nos está dando el Señor: paz, obediencia y santidad. Porque Daniel dice días de tinieblas y de oscuridad. Día de tinieblas. Eso es lo que dice Joel.
Ahora mire lo que dice Isaías capítulo 24, versículo 20, nomás regreses. Mire dónde está todo lo del... Sí. Dice, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más será levantada. Acontecerá que en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos, a lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán que amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos. ¿Viene día de qué? De angustia. Día de castigo, ¿sobre quién? Otra vez sobre esta tierra. Pero aquí ya le está hablando de qué. Acontecerá que aquel día castigará al ejército de los cielos. Acuérdense que hubo gente allá a los ángeles que se rebelaron. Ni a ellos perdonó el Señor. Dice que los tiene en prisión. ¿Guardados para qué? Para el día del juicio. Para el día del juicio. Miren lo que va a pasar dentro de la gran tribulación. Viene ira de Dios, día de juicio, día de indignación, tiempo de angustia, día de tinieblas, día de castigo. Todo lo que nosotros, el Señor, nos está librando a través de su palabra. De lo que nosotros, usted y yo, tenemos que librarnos. Pero dentro de esto hay propósitos que dice: los dos propósitos de la gran tribulación es preparar a la nación de Israel para recibir a su Mesías. ¿Por qué? Porque dentro de la gran tribulación el pueblo de Israel se dan cuenta de que el que ellos pusieron no era el falso. Era el anticristo, era el falso profeta, era la bestia, no era el que ellos estaban esperando. Porque recuerde que ellos están esperando a su propio Mesías. Ellos lo están esperando todavía. Ellos tienen todo preparado ya para que el Mesías llegue y se siente en el templo. No crea que el templo se van a tardar años en construirlo, no. El templo ya lo tienen armado como arman ya estos edificios hoy en día. Y ya nomás para llegar y ponen las paredes, lo levantan y se acabó. Y empiezan a hacerlo, pero ¿qué es lo que están esperando? A su Mesías. Están esperando, por eso dice el anticristo. Si usted se pone a leer la palabra del Señor, hay una tribu que no aparece en Apocalipsis. ¿Cómo fue el tribu? ¿No que leen la Biblia, pues? ¿Ya ven? Por eso dice que mi pueblo perece. La tribu de Dan no está ahí. A la tribu de Dan, cuando Jacob los empieza a bendecir, les dice: serpiente serás en el camino. Usted se pone a leer, la tribu de Dan fue la que empezó la idolatría. Y ya no aparece en el libro de Apocalipsis. Dicen los que estudiaron, a mí no me crea, que de ahí es donde sale el anticristo. Porque el anticristo tiene que salir de una de las 12 tribus. No tiene que salir de ningún otro lado. Para que lo pueda aceptar el pueblo judío, tiene que salir de las 12 tribus. A mí no me venga que es el príncipe fulano, que es el... No. Tiene que salir de ahí. La tribu de Dan es tomada del lugar de los hijos de José. Ya me sacaron del tema. No es que va dentro de eso. Por eso le digo, para que el pueblo de Israel lo acepte, tiene que ser de ahí. Si no, no lo aceptan. El mundo dice que venga quien venga, que no sea de donde sea, pero para que el pueblo de Israel lo deje sentar al anticristo, tiene que salir de ahí. Le dijeron a la tribu de Dan: serpiente serás, morderás en el carcañal. De ahí es donde viene. Por eso ya no aparece en Apocalipsis, de las 12 tribus.
Por eso cuando habla de 12,000 de cada tribu, ya no aparece él. Aparecen los hijos de José. Por eso es que obtuvieron herencia. Si cuando nosotros vemos, cuando repartieron la tierra al pueblo de Israel, ellos se agarraron herencia. ¿Por qué? Porque Dan iba a ser desechado. De José. Sí, cuando Jacob los bendijo. Por eso es el símbolo del pescadito, bendición cruzada. Papá, este es el mayor, yo sé. Ya no me saqué del tema. Zacarías capítulo 13, versículo 8, ¿qué dice? Antes de Malaquías, ese está bien sencillo. Zacarías capítulo 13, versículo 8 dice. Uh-huh. 13, 8 y 9. Dice, acontecerá que toda la tierra, dice Jehová, que los 2/3 partes serán cortadas de ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 3/4 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Está hablando del pueblo de Israel. Lo está preparando. En la gran tribulación el pueblo de Israel es preparado ¿para qué? Para poder recibir ¿a quién? Al Mesías. Porque recuerde que en la gran tribulación, ¿quién es muerto? Los 2 testigos, ¿verdad? Hablando de los 2 testigos, hay muchas teorías de quiénes son, ¿verdad? Pero en la Biblia hubo 2 que no vieron muerte solamente. Elías y Enoc. Otros dicen que es Elías y Moisés, ¿verdad? Pero si vemos que son testigos, dice que Enoc y Elías. Puede ser, ¿verdad? No se sabe. Para mí yo digo que es Enoc y Elías. Pero aquí dice, y los meteré al fuego y los fundiré como se funde y los probaré. Y invocará mi nombre y yo le oiré y le diré, pueblo mío. Porque recuérdese que hay una diferencia, ¿verdad? Israel, ¿qué viene siendo? ¿Y nosotros qué venimos siendo? ¿Pero qué somos? Somos los hijos. Porque dice que todo aquel que acepta al Señor Jesucristo le es llamado a ser hijo de Dios. El pueblo es uno. Por eso nosotros, un día esto les voy a dar esa enseñanza, no confundan las promesas que hay para el pueblo de Israel y no confundan las promesas que hay para la iglesia. Son 2 muy diferentes. El pueblo de Israel en el arrebatamiento se queda. La iglesia se va. Son 2 cosas. Yo no sé cómo le van a hacer estos judaizantes, ¿verdad? Pero yo no me meto en eso. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 6, versículo 15, ahí termino. Mire, ya sabemos la descripción de lo que va a pasar en la gran tribulación, que es el anticristo. Ahora los 2 propósitos de la gran tribulación, la número 1 es preparar al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Apocalipsis que elige capítulo 6, ¿verdad? 6:15 dice, el rey de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero. Porque la gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Dice que es derramar juicio sobre los hombres y naciones incrédulos. Esos son los propósitos, los 2 propósitos de la gran tribulación. Se sabe lo que va a pasar, pero el propósito es preparar al pueblo de Israel para recibir al Mesías.
El otro, el juicio que viene sobre los moradores de la tierra. Mire, ya llevamos dos, el arrebatamiento y la gran tribulación. El martes es el tribunal de Cristo. ¿Dónde se va a llevar a cabo? ¿Y para qué es el tribunal de Cristo? Así es de que Dios me los bendiga, Dios los guarde. Y acuérdese, huyamos de la gran tribulación que viene sobre esta tierra. Huyamos, hermano. Huyamos, porque esto no va a ser nada fácil. Estamos viviendo y cada vez que el tiempo pasa, son tiempos más difíciles. Son tiempos más difíciles. Yo estaba oyendo un reportaje, dice que en lo que va del año, alrededor del mundo ya van 10,000 iglesias cerradas. Imagínense. Sigamos hacia adelante y huyamos de la gran tribulación. Así es de que Dios me los bendiga, Dios los guarde y los espero el martes a las 7:30.